Hola, ¿cómo están? Ahora sí, con esta mini cápsula que tiene que ver con el daño moral. Era una cosa que venía yo tratando de darla hace un tiempito, pero bueno, por distintas situaciones y circunstancias no he podido emitir esta cápsula. Vamos a hablar de estas transgresiones. Creería que vamos a responder unas 3, 4 preguntas, las más elementales, las más básicas, las que tienen que ver con cuánto tiempo tengo yo para reclamar esto y ante quién lo tengo que reclamar, esta transgresión de la que vamos a hablar. ¿Cómo voy yo a reconocer si estoy ante un daño moral? Y bueno, y cuál es el fundamento, por lo menos a nivel federal. Vamos a entrar en tema, ya vamos a hablar de lo que tiene que ver con esta transgresión que se relaciona con el honor, esta transgresión que se relaciona con el decoro, con aspectos físicos y con creencias, y que lo está generando un tercero. Son las acciones que un tercero va a generar y que nos está perjudicando. ¿En qué aspecto nos está perjudicando? Bueno, hablamos de lo que tiene que ver con esta afectación emocional, con esta afectación en la psiquis, esta angustia, esta aflicción que nos genera todo lo que hablamos antes, esta transgresión al decoro, al honor y al aspecto físico. Entonces, tratando de responder las preguntas principales, vamos a estar poniendo alguna que otra diapositiva que hice en específico para estos cuestionamientos que nos podemos llegar a hacer. Vamos a la primera diapositiva. Y nos vamos a encontrar con esta primera diapositiva que viene con la pregunta elemental, es reconocer esta afectación. Cuando nosotros nos encontremos ante una situación generada por un tercero que vulnere o menoscabe la integridad física y la psicológica y la psíquica, bueno, en ese caso vamos a estar ahora sí ante un daño moral, teniendo en cuenta las transgresiones que habíamos hablado en minutos anteriores. Teniendo en cuenta que cuando se genere este daño moral, el responsable, ese tercero, tiene el deber de repararlo mediante ¿qué? Lo que nosotros estamos buscando con la sentencia, con la ejecución de la sentencia, la compensación económica. Esta compensación monetaria que va a ser totalmente independiente del daño material. Son dos cosas, hay que tener en cuenta que son dos cosas totalmente diferentes y que se pueden llevar en paralelo. Pero bueno, eso lo podríamos llegar a hablar un poco más tarde. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos hablando y entrando en una cuestión estratégica. Muchas veces los abogados litigantes, cuando tenemos un asunto, sea penal, sea administrativo, fiscal, también solemos llevar un daño moral, un juicio por daño moral ante, obviamente, otro tipo de juzgados, otros tribunales civiles, por una cuestión también estratégica, ¿no? Pero bueno, ahí estamos entrando en otro aspecto, en otro mundo del litigio. Vamos a pasar a la diapositiva 2. Que nos va a estar preguntando sobre el término procesal para accionar, para solicitar esta reparación monetaria. Y el artículo, es el artículo 1916 del Código Civil Federal, el que está mencionando que tenemos 2 años para hacer esta reclamación. Esta acción la vamos a reclamar entre los 2 años, a partir de la afectación y a partir de ese momento, bueno, transcurren los 2 años como para que nosotros podamos demandar y solicitar esta reparación monetaria. Son estos 2 años. ¿No? Pasados los 2 años, indudablemente se cumple el término y ya no podríamos estar demandando. En la diapositiva 3 nos vamos a encontrar con la pregunta de cómo se cuantifica el daño moral. Y es aquí donde se abre un abanico de posibilidades, ideas y manifestaciones de clientes y abogados que creen que a partir de esta reclamación se pueden volver millonarios, ¿no? Y bueno, si bien es cierto que nosotros hacemos una cuantificación, realmente el que está decidiendo es el juez.
Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta compensación por el daño tiene que ser justificada. Y es en este momento donde nosotros, los litigantes o la ciencia del derecho, se va a valer de otras ciencias. ¿Por qué? Porque tenemos que solicitar informes, porque seguramente vamos a solicitar periciales. Y a partir de ahí es que nos va a generar ese gran número que pretendemos y que seguramente el juez en su sentencia lo va a estar filtrando un poquito, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que tenemos recursos a nuestra disposición como para seguir en la reclamación y ojalá y nos vaya bien. Pero bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nos tenemos que valer de otras ciencias, de periciales en lo que tiene que ver con seguramente psicología, ¿no? Y a partir de ahí nosotros vamos a determinar o intentar cuantificar el valor por la transgresión ocurrida. Y la última diapositiva tiene que ver con la fundamentación. Bueno, más o menos yo ya lo había mencionado, estamos hablando del Código Civil Federal y lo vamos a encontrar, este tema, esta transgresión y el modo de llevarlo a cabo lo vamos a encontrar en el artículo 1916 del Código Civil Federal. En el caso, obviamente, del Código Civil Federal, ¿no? Repito, la codificación sí deberíamos estar ahí analizándola e investigándola de cada uno de los estados. Esto es todo, esto más o menos tiene que ver con el daño moral, esta es una parte muy general del daño moral. Seguramente en otra cápsula voy a hablar del daño moral y la persona jurídica, la persona moral, si realmente puede ser transgredido este daño moral, el honor, el decoro. Vamos a tratar de responder esta situación que tiene que ver con todo esa otra persona, la persona jurídica, persona moral, y a ver si cumple con los mismos requisitos que acabamos de hablar. Es todo por ahora. Les mando un gran saludo y espero que les sirva este video. Nos estamos viendo.